nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia, ya pasarán ahí recogiendo la copita con una alabanza. Nuestro hermano Pedro. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra y en esta hermosa mañana vamos a hablar de un tema que le hemos puesto: bueno es Jehová. ¿Quiénes creen que bueno es Jehová, hermano? ¿Ah? Y para siempre es su misericordia. Fíjense que Él conoce nuestro camino. Él nos conoció, ¿cómo? Siendo pecadores. Pero conociendo que somos pecadores, oiga bien, no nos condenó, sino que nos muestra quiénes somos a través del pecado. Pero también nos muestra, oiga bien, cuál es el camino que debemos seguir. Y en el camino que debemos seguir, también Él, oiga bien, nos acompaña con su presencia. Y como nos acompaña con su presencia, nos hace vivir en su justicia y por su justicia. Y por eso podemos decir, bueno es Jehová. Él ha sido bueno, hermanos, durante todo este tiempo, desde que empezó esta situación de la pandemia. Dios ha estado con nosotros. Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha desamparado. ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque Él es el buen pastor y está al cuidado ¿de quién? De sus hijos, de sus ovejas. Así que vamos a ir al Salmo, capítulo número 25. Salmos, capítulo 25, versículos 8 y 9. Salmos capítulo 25, versículos 8 y 9. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites poder predicar tu palabra. Espíritu Santo, pongo mi mente, mi corazón, mi voz, mis emociones, mis sentimientos en ti, para que seas tú, Señor, tomando posesión y que lo que salga de mi interior sea de edificación, de llenura y de exhortación para cada uno de nosotros. Guíanos siempre en el sendero de justicia, en la senda verdadera, para que no nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, bueno es Dios. Bueno es y grande en misericordia. A través del tiempo, a través de nuestro caminar, muchos de nosotros hemos cometido errores, hemos cometido faltas, unas graves, otras no tan graves, y otras que nosotros las vemos como pecados de omisión o pecados que son del día a día. Como cuando usted se enoja que va manejando en una trabazón y se altera y la señora le dice, cálmate, a mí no me digas nada. Ese es un tipo de pecado. Pero también está aquel pecado que lo hacemos con conocimiento de causa, ¿verdad? Cuando me pongo a puntear a la señorita, cuando deseo lo que no es mío, cuando meto la mano donde no debo meterla. Pero también están aquellos pecados, oiga bien, como el adulterio, la fornicación, las drogas, los que andan en bandas delincuenciales. Son pecados, oiga bien, que afectan nuestra vida y afectan nuestras sociedades. Pero oiga bien, de todo eso, Dios ha sido bueno y nos ha perdonado. Porque todos los que estamos aquí no somos santos.
¿verdad? ¿Por qué? Porque habita el pecado en nosotros. Claro, hemos sido santificados ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero no somos perfectos. ¿Por qué? Porque dentro de su vida y la mía hay una palabra que se llama pecado. Y el pecado, ser un pecador, es errar al blanco, es hacer lo contrario a lo que Dios me manda. Oiga bien, entonces, en nuestro caminar nos volvemos pecadores. Somos pecadores, más no esclavos del pecado. Pero oiga bien, de todos esos pecados que cometo a diario, Dios me perdona. ¿Por qué? Porque bueno es Jehová, y para siempre su misericordia. Porque si no fuera por Jehová, muchos ya hubiéramos sido consumidos, hermano. Ya no deberíamos de estar en esta tierra. Pero porque Él es bueno, nos permite, oiga bien, tener vida y vida en abundancia. Si no, preguntémonos, ¿qué hemos hecho durante toda esta semana? ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? ¿Qué publiqué en mi Facebook? ¿Qué publiqué en mis redes sociales? ¿A quién dañé con mi lengua? Hice ayuno de carne, pero porque me comí a los hermanos, porque los critiqué. Pero ¿cuántos de nosotros, oiga bien, le fallamos al Señor? Pero Él ha sido bueno, hermano. Usted tiene un techo, tiene una familia, tiene una bella esposa, un bello esposo, tiene vestuario, ha habido bendición en la mesa, aún a pesar de ser pecadores. Pero es bueno el Jehová, que nos muestra, oiga bien, el mal camino. Pero cuando Él me muestra el mal camino que estoy llevando, también me da la salida. También me ayuda y manda personas adecuadas a que me exhorten, a que me hablen y que me lleven al convencimiento que necesito ser restaurado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a consumir, hermanos. Porque es grande en misericordia. Los que se van a consumir son todos aquellos que creen, que que Jesús es el Hijo de Dios. Todos aquellos que creen que Jesús es un profeta. Todos aquellos que creen que Jesús, oiga bien, fue un hombre que creció tanto en sabiduría humana, que alcanzó una parte de santificación y que Dios lo ocupó para llevar las buenas nuevas de salvación en los inicios de la iglesia. Eso es lo que creen muchos. Pues esos ya están condenados, hermano. Si no vienen a qué, si no vienen al arrepentimiento y tienen un encuentro personal con Jesús. Entonces, oiga bien, ¿por qué es bueno Jehová? Porque enseña al pecador el mal camino que lleva, pero también nos muestra el camino que usted y yo debemos de llevar siendo cristianos. A mí por mucho tiempo el Señor me buscó, me llamó, me presentó el mensaje de salvación, pero yo no quise. Hoy podemos decir, me arrepiento, ¿verdad?, de no haber atendido el llamado de Dios a tiempo. ¿Por qué? Porque me hubiera sido un mejor instrumento para Él. Eso es lo que yo pienso ahorita. Pero Dios sabía el momento que me iba a seducir y me iba a llamar para gloria de Él. Porque como yo dije una vez, si yo hubiera aprovechado mi tiempo, fuera ingeniero. Sí, pero no fuera pastor. ¿Verdad? Esa es la mente humana. Sí, pero no fueras pastor. ¿Por qué? Porque a través de la prueba, a través del agradecimiento, le sirves al Señor. Y siendo ingeniero, quizás te hubieras materializado y no hubieras llegado a la iglesia. Pero como Dios conoce, oiga bien, los planes que tiene acerca de nosotros, que son de bien y no de mal, entonces dice, porque enseña al pecador el mal camino, por supuesto que sí. Y Dios muestra al hombre, oiga bien, el camino de pecado que él lleva. A veces al final de los sermones, que uno va a otra iglesia o va aquí, o testimonios que se escuchen, pastor le dice, y mi esposa le había contado todo. Si yo a su esposa ni la conozco, le dice el pastor, porque todo lo que usted dijo, oiga bien, es lo que yo estoy viviendo. Soy infiel, soy truán, soy borracho, soy esto, soy aquello, golpeo a mis hijos, soy alguien malcriado. ¿Fue el pastor? No. Fue Dios mostrándole el mal camino por el que estaba atravesando y viviendo.
Pero así como nos muestra, oiga bien, nuestra condición, también nos muestra el camino que debemos de llevar. Así que vamos a ver cuando Dios nos muestra nuestra condición. Vamos a Isaías 53:6. No debemos, oiga bien, de cansar de decir, bueno es Jehová. Bueno es Jehová. Todos los días en la mañana, bueno es Jehová. A la mediodía, bueno es Jehová. En la noche, bueno es Jehová. Y dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál era su camino y cuál era mi camino? De pecado, hermano. De destrucción. De sufrimiento. De dolor. De angustia. De soledad. De miseria. Ese era el camino que llevábamos. Y yo no sé cómo que hay cristianos que siendo creyentes, seguidores de Jesús, les gusta seguir siendo perdedores, les gusta vivir en sufrimiento, les gusta vivir en escasez, cuando Dios nos ha mostrado el camino que debemos seguir. Y dice al final, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En él, hermano. En su Hijo, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Dios nos llamó. Dios me dice, hey pecador, vení para acá. Pero cuando llego a Él, no me dice, estás condenado. ¿Qué me dice? Ven a mis brazos. Te voy a dar el amor que necesitas. Y te voy a redimir ¿de qué, mis amados hermanos? De la condenación eterna. Entonces, Dios me muestra mi caminar. Dios me muestra el estado pecaminoso, con el que yo vengo a esta tierra, con el que yo crezco en este mundo, pero me da la salida. Vamos a Romanos, capítulo 3, versículos del 9 al 12. Romanos, capítulo 3, versículos del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay, hermano, en esta tierra nadie que no tenga pecado. Entonces Jesús, o sea, Dios nos dice, sí eres un pecador, sí caminas por el camino del pecado y de la vanidad, pero yo tengo un mejor camino para ti. ¿O no le ha mostrado a usted y a su familia el mejor camino para usted? ¿No ha bendecido su mes el Señor? ¿Cuántas personas perdieron sus trabajos? Pero usted no lo ha perdido. Y si lo perdió, si es el caso, no ha faltado el pan a su mesa. Si la pandemia vino a hacer estragos en esta sociedad, hermano. Mire cómo estamos, pues. ¿Ah? Si de aquí ya sale unos 4 tacos de cachete. ¿Ah? ¿Hizo estrago la pandemia, va? ¿O no, hermano? No faltó el pan. Dios mandó la bendición. Mire, nosotros como iglesia, en el periodo de la pandemia, no paramos de ir a Fusar. No dejamos ni un domingo de ir. Hicimos cartas de la iglesia para los hermanos que íbamos a andar en la camioneta. En casa preparamos los alimentos. Y oiga bien, y en pandemia repartimos 100 platos todos los domingos. ¿Cómo, hermano? Porque Dios nos mandó. Y así como había pan sobre su mesa, así había pan sobre la mesa de esos ancianos. Y vimos morir a muchos en ese lugar. Pero nosotros allí estuvimos llevando el pan todos los domingos. ¿Por qué? Porque Dios no abandona a sus hijos, hermano. Porque a pesar que mi camino pueda estar lleno de pecado, Él me muestra el camino que debo seguir.
Como dice esa hermosa alabanza de Roberto Orellana, elegiste el camino angosto para andar. Encontramos espinas, mis amados hermanos, pero Dios nos da la salida para que podamos vivir para Él. Bueno, Jehová, porque por supuesto que nos enseña el camino de pecado que llevamos, pero también Dios nos muestra el camino que usted y yo debemos de tomar cuando venimos a los pies de Cristo. Vamos a Ezequiel 33:11. Los caminos de Jehová, oiga bien, no nos llevan a perdición. Los caminos de Dios nos llevarán siempre hacia la victoria. Los caminos del Señor nos llevarán a tener familias victoriosas. Los pastores y los cristianos, oiga bien, le hemos dado el poder al enemigo y nos hemos hecho creer que los hijos de los cristianos deben de ser bolos, drogadictos, que la señorita va a salir con 5 bichos. No, hermano, eso es falso. Al pastor que se le tuerce el hijo o la hija es porque no hizo su labor pastoral en casa. Así de fácil. A los padres que sus hijos se les salen de la tangente, es igual, no hicieron su labor en casa. No les dedicaron tiempo, no los instruyeron, no los amaron, no estuvieron con ellos en los momentos. Por eso es que nuestros hijos se van al mundo. ¿Por qué cree que el joven se hace bolo? Porque en casa no encuentra amor, hermano. ¿Por qué me hice bolo yo y me refugié en el alcohol y me refugié en el cigarrillo? Porque mi mamá partió cuando yo tenía 13 años. Y solo quedamos 3 varones en casa. Y mi hermana que está aquí, que fungía como madre postiza. Y ella nos preparó, ella nos enseñó para que le hiciéramos frente a la vida. Pero yo me refugié ¿a dónde? En la cerveza y en el cigarrillo. Gracias a Dios que no caí en las garras de la marihuana. De una gran cachetada que me pegaron por andar fumando marihuana. Ezequiel 33:11 dice la palabra: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? ¿Qué nos dice el Señor? Volveos, porque aún Él quiere que el impío sea salvo. Por eso es que esa señora, la vecina, buenos días, mi Chonita, y hoy no me va a acompañar al culto. ¿Y qué decía la señora? Vieja más fastidiosa. Don Chepe, me va a acompañar al culto. Este maestro sí que lo tengo entre ceja y ceja. Pero ¿a dónde están los dos hoy? En la casa del Señor. Quizás le estén sirviendo, quizás sean adoradores, quizás pertenezcan al grupo de alabanza, quizás son parte del ministerio de evangelismo, quizás son parte de un ministerio de ayuda social, quizás son parte, oiga bien, de diáconos, diaconisas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos nos salvemos, hermano. Y Dios quiere que se salve su casa. Dios quiere que se salven sus hijos. Dios quiere que se salve su esposo, su esposa. Pero debemos, oiga bien, abandonar, que dice, los malos caminos. Él nos muestra nuestro pecado, pero también nos invita a ir por el buen camino. Él no nos va a dejar morir. Él quiere, oiga bien, que salgamos de nuestras aflicciones. Juan 14:6. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces puedo decir, bueno es Jehová, bueno es Dios, siempre fiel, siempre amoroso, siempre bondadoso. Él es bueno, y oiga bien, y todos los días nos da nuevas oportunidades. Todos nosotros, todos los días, si logramos abrir nuestros ojitos, Dios nos está dando una nueva oportunidad para que hagamos las cosas bien. Para que usted sea un buen padre, una buena madre.
para que seamos buenos creyentes. Ya no como los creyentes que ha fabricado esta sociedad, hermano. No, creyentes, seguidores ¿de quién? De Cristo. Creyentes que reflejemos el amor verdadero de Jesús en la cruz del Calvario y llevemos, oiga bien, el camino de vida a aquellos que lo necesitan. Por eso es bueno el Señor, y a usted, oiga bien, y a mí, nos ha puesto por atalayas. ¿Qué es un atalaya? La que venden los TJ, no, hermano. Un atalaya es un enviado. Es aquel que lleva el mensaje, es aquel que lleva la palabra de vida y de esperanza. Es aquel que anuncia las buenas nuevas de salvación y lleva libertad a los cautivos. Ustedes y yo debemos de ser palabreros. ¿Qué es un palabrero? ¿Alguien de las pandillas? No. Bíblicamente un palabrero es aquel que transmitía el mensaje. Recuérdense que en la iglesia primitiva no había sistemas de audio. Entonces, cada cierta distancia ponían un palabrero. Entonces, Jesús decía, he venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces, el palabrero que estaba a 10 metros decía, Él vino a dar vida en abundancia. Y después el otro palabrero decía, Él vino a dar vida en abundancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Palabreros, hermano. Comunicar las buenas nuevas de salvación y decirle a las personas, bueno es Jehová. No importa el pecado que estés pasando, no importa tu aflicción, bueno es Jehová, y Él va a redimirte, va a rescatarte. Porque a pesar que tú estás en pecado, Él te muestra el camino por donde debes caminar, porque Él es vida y es vida en abundancia. Bueno es Jehová, porque Él encamina al manso. Y la primera parte del versículo 9 dice, encaminará a los humildes por el juicio. Él nos encaminará, hermano. Él lo va a llevar a través del Espíritu Santo de Dios, el camino que usted y yo debemos de seguir. Usted y yo ya no podemos vivir a la manera del Dios de mi imaginación, hermano. Debo de vivir a la manera del Dios de la Biblia. Pero muchos cristianos queremos vivir al Dios de mi imaginación. Así Dios es amor. Y como es amor hay que transmitirlo. Y por eso es que yo tengo 10 mujeres, pastor. El samaritano le dicen hoy. Dios no habla de eso. Dios habla el camino que debemos seguir. Hemos sido libertados del pecado, hermano, para ya no ser esclavos del pecado. Si soy creyente y soy seguidor de Cristo, ya no debo de ser esclavo del pecado y, como dijo el cantante, y del temor. Porque ahora usted y yo somos hijos de Dios y debo de vivir para Él. Entonces, oiga bien, bueno es Jehová, porque camina al manso. Y en ese caminar, oiga bien, su presencia va sobre su vida y va sobre la mía. Usted no camina solo. Usted y yo no caminamos solo. Dios siempre va con nosotros. Hay una historia muy mencionada que dice que iba una jovencita por una calle oscura y venían 2 hombres. Y la pasaron por alto. El siguiente día en las noticias apareció que esos 2 hombres habían matado y violado a una mujer por la misma, en la misma calle y la hora que ella pasaba por ese lugar. Y esa mujer fue a la cárcel y pidió hablar con los hombres y les preguntó por qué a ella no le habían hecho nada. Y le dijeron, es que no te vimos, porque entonces tú hubieras sido la soltera. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios siempre va en el caminar de aquellos que le adoramos en espíritu y en verdad. Porque bueno es Jehová, hermanos. Vamos ahí a Josué 1:5.
Josué 1:5. Y dice la Escritura: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Dios no nos va a desamparar. Amén. Dios va con nosotros, ¿sí? Señor, ¿y por qué ya no veo tu pisada? Es que te llevo chiñado. Es que te voy cargando. Porque eres débil. Porque no puedes. Porque te hace falta mucho por crecer. Cuando crezcas, entonces vas a ver los 2 pares de huellas sobre la arena. Porque Él no lo va a desamparar, hermano. En su dolor, en su enfermedad, Dios está con usted. En esos momentos de soledad, ¿o no tiene momentos de soledad usted? ¿Ah? Y uno chilla solo, ¿o no chilla solo usted? ¿No? Ahí lleva uno en el carro orando y chillando, ¿va? Muchas veces nos sentimos solos. Pues en ese momento, ahí está Dios con nosotros. En el momento que usted abre la cartera y vuelve a andar deudas, ahí está Dios con nosotros. ¿Ah? ¿Sí? ¿O no ha pasado usted por eso? Usted abre la cartera con 20 tarjetas de crédito, pero todas están sobregiradas. ¿No? Pero ahí está Dios, porque le ha provisto para el pago del colegio de los hijos, porque no ha faltado el pago a su casa. Pero mi suegra lo ha pagado. Y entonces, ¿quién le tocó el corazón a la suegra? Pues Dios. ¿Y quién le mandó la remesa de 1,000? Dios. ¿A través de quién? A través de un inconverso. ¿Por qué? Porque Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, hermanos. Amén. Vamos a Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Ahí va a ir en el camino, hermano. Y aunque muchas veces creamos perdida la batalla, no la ha perdido, hermano. Y hermana, ¿por qué? Porque usted tiene vida. Amén. Es un proceso nada más. Es un proceso que estamos viviendo. Pero ya va a terminar. Porque el apóstol Pedro en sus epístolas les dice que las tribulaciones de los creyentes son pasajeras. Y de poco tiempo. Así son las tribulaciones. ¿De quién? Del creyente. Del que está jugando a ser creyente. Ese va a sufrir, hermano. Pero aquel que ha preparado su vida para ser un seguidor de Cristo, ese va a ser victorioso. Dios, a través de la palabra, nos muestra, oiga bien, que debemos de ser justos, que debemos de vivir bajo la justicia de Dios, porque Él es bueno. Él no es un Dios injusto, hermano. Él es justo. Y usted y yo vamos a pagar las consecuencias de nuestro pecado con justicia, ni más ni menos. Y si Dios es justo para conmigo, porque Jehová es bueno, también yo debo ser justo con los que están en derredor mío. ¿A cuántos de los que estamos de aquí, más de amigo, compañero, familiar, le ha prestado 5 pesos y no se los ha pagado? Y usted cada vez que lo veo, yo lo veo, desgraciado, me debe $5. ¿Cuánto le debo a Dios y no me lo cobra? ¿Ya se ha puesto a pensar en eso? ¿Ah? Por 10 pesos estoy perdiendo una amistad. Por 10 pesos estoy mandando a mi compañero, ¿qué diablo, al infierno? Cuando Él dijo en la cruz: nadie debe nada, porque Él es un Dios justo. Y usted y yo debemos vivir bajo la justicia de Dios. Mire lo que dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia
y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer misericordia y vivir en justicia, mi amado hermano. Sea justo. Regálele los 5 pesos. Mire, el que dice prestarme 5 pesos, debería decir, regálame 5 pesos mejor. Si por 5 pesos no me va a quedar pobre usted, pastor. No, ni usted tampoco. ¿Qué son 5 pesos, hermano? Una vez un vigilante me dijo, mire, ¿cree que me puede regalar para unos pampers que tengo un niño especial? Y viene yo le dije, quiero ver las fotos del niño. No, ¿verdad? Yo me saqué los 5 pesos y se los regalé. Y después a los 5 días llegó con los 5 pesos. Y me dijo, aquí están. No, hombre, que te queden. Y le van a servir más a tu niño. ¿Era verdad o era mentira? No sé. Pero ¿qué me manda a hacer Dios? A vivir en justicia, hermano. Usted tiene. Yo solo soy apariencias, pastor. No, no creo. 2 Timoteo 3, 16, 17. Y aquí terminamos porque ya me están levantando la mano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para hacer qué? Justo, para hacer buen juicio. Porque bueno es Dios. Y para siempre su misericordia. Denle un buen aplauso al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Agradecidos contigo porque eres bueno. Porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Porque tú has estado con nosotros en todo momento. Aún, Señor, en esos momentos donde te fallo, con mi mente, con mi corazón, con mi manera de ser, con el cónyuge, con los hijos, aún cuando codicio, aún cuando pido para mi vientre, aún cuando critico, cuando odio, cuando le deseo el mal a alguien, cuando te ofendo, Señor. Pero tú eres bueno. Tú estás con nosotros. Y tú no nos has dejado ni nos has desamparado, Señor. Porque desde que venimos a ti, tú nos has acompañado. Y aunque quizás tú dices, ¿cuándo entenderás? ¿Cuándo dejarás ese camino? ¿Cuándo te dejarás seducir por mi voz? ¿Cuándo le entregarás tu vida a plenitud al Espíritu Santo? ¿Cuándo? Pero mientras tanto, Jehová es bueno. Y Él nos lleva de su mano. Y Él va limpiando nuestro caminar. Aún antes de hacer ese pecado, Dios nos dice, no lo hagas. No abandones a tu familia. Ese gasto es innecesario. No lo compres. El mismo vendedor del lugar donde fuiste dice, no hay aquí. Dios nos dice, no es para ti. Dios siempre nos va a acompañar. No nos va a desamparar. Cuando va en su vehículo, cuando va en el autobús, vamos bajo su cobertura. Porque Él es bueno. Y no se canse de decir, Jehová es bueno. Dios es fiel.
Dios está con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos muestras el camino de pecado que llevamos, pero nos muestras el camino que debemos seguir. Y en el camino que debemos seguir, tu presencia va con nosotros, para que vivamos en amor, en justicia y misericordia. Si en esta mañana usted está pasando por un momento difícil en su caminar, quiero invitarle a que hoy pueda rendir su vida al Señor a través de una oración. Si quiere recibir a Jesús, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Voluntariamente abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias, Jesús, por haber salvado mi alma hoy. Señor, si alguien este día abrió las puertas de su corazón, oramos por ellos, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida y del Cordero. Señor, que hoy puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo, que puedan ser sellados con tu Espíritu, ese sello de garantía que son tus hijos. Si usted hizo esta oración, hoy quiero invitarle a que busque una iglesia local, que hable con el pastor de la congregación y pídale que le hable más de la salvación y que usted quiere ser profesión pública de fe. Si tiene una Biblia en casa, abra el Evangelio de Juan, el Evangelio del amor. Señor, gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque nos permitiste desarrollar. Si usted, ama de iglesia, está pasando por alguna tormenta, por alguna enfermedad, por alguna situación difícil, por algo que solo el actuar sobrenatural de Dios puede darle su milagro, quiero invitarle en esta mañana que levante su mano para orar por usted. Padre Celestial, ora en esta mañana, Señor, por todos aquellos que están necesitados, por todos aquellos que están pasando, Señor, por problemas difíciles, problemas de enfermedad, problemas financieros, problemas matrimoniales, desempleo, finanzas quebradas, por aquellos, Dios, que están esperando la respuesta de una biopsia, por aquellos, Dios, que están esperando las finanzas para someterse a una cirugía, por aquellos, Padre, que están clamándote por una casa propia, clamándote, Señor, por un aumento en su salario, clamándote, Padre, por ser mejores padres, por ser mejores madres, mejores esposos, mejores esposas, por ser mejores hijos, por aquellos que tienen, Señor, batallas espirituales grandes, por aquellas familias que están batallando con alguien que ha caído en el alcoholismo, en la drogadicción, por aquella madre que clama por sus hijos para que los pensamientos de sus hijos sean ordenados y salgan del homosexualismo, del lesbianismo. Señor, por aquellos jóvenes que están a punto de tomar una mala decisión, por aquellos jóvenes que no están caminando, Señor, como deben de andar. Que hoy seas librándoles, cambiándoles, transformándoles. Que hoy las ventanas de los cielos, Señor, se puedan abrir sobre nuestras vidas y podamos recibir de ti un milagro sobrenatural. Por fe, con nuestras manos levantadas al cielo, te decimos: gracias, Dios. Gracias por el milagro. Gracias por tu respuesta, porque solo podemos decir: bueno es Jehová. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Que Dios me les bendiga. Nos vemos el martes 6:30 de la tarde, Familias en Victoria. Y hoy 6 de la tarde vamos a usar de indigente. Dios me los bendiga a todos.